Me da mucho gusto saludar al licenciado Hugo Eduardo Vadillo Zurita, que es candidato, es aspirante también a alcanzar la designación por parte de los legisladores, pues ser presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hugo Eduardo Vadillo Zurita, muy buenos días, te saluda Selene Shirma. Muchísimas gracias, Selene, saludos también a todo el auditorio, a mis paisanas y paisanos que nos escuchan cada mañana. Muchas gracias. Pues Hugo, reconocer, el trabajo que has realizado en diferentes organizaciones de la sociedad civil y también no gubernamentales, nacionales e internacionales. Una amplia trayectoria, Hugo, y bueno, pues ahora buscas precisamente alcanzar la designación en la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ya compareciste ante la comisión que está haciendo todo este trabajo. Y bueno, si nos puedes compartir parte de tu plan de trabajo de llegar, de ser beneficiado con el voto de los legisladores. ¿Cuál sería tu plan de trabajo, Hugo? Muchísimas gracias, Selene. Pues en primer lugar, agradecer espacios como este, porque justamente ha sido la motivación de la postulación y de las organizaciones y grupos que me respaldan, que es la visibilización de las personas migrantes, ¿no? Es un grupo que históricamente ha sido discriminado, ha sido relegado, ha sido olvidado, y esto ha impactado en que no haya políticas públicas ciertas, no hay una estrategia de atención o de inclusión tanto a nivel federal como internacional, y esto también impacta a los ámbitos locales. Te comparto que efectivamente el sábado pasado tuve mi comparecencia con senadoras y senadores de las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República, quienes están encabezando este proceso de elección. Hemos iniciado hace cerca de 20 días este proceso con la convocatoria que emite estas propias comisiones, donde se han pedido ciertos requisitos, cartas de apoyo, postulaciones por parte de ONGs y defensores de derechos humanos, y hemos ido avanzando y se ha ido depurando esta lista, ¿no? Y de más de 100 personas y propuestas que se habían postulado. Hoy ya los que comparecimos durante el jueves, viernes y sábado, tuvimos 47 candidatos y candidatas, de los cuales se va a integrar una terna que será presentada ante el Pleno del Senado, y los senadores de manera libre y secreta van a votar por la persona que consideran idónea para ocupar el cargo de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Que esto será el 8 de noviembre, y ahí es donde la terna entra, y bueno, como bien comentas, Hugo, el voto secreto de cada uno de los senadores y las senadoras podrán elegir al nuevo presidente o la nueva presidenta, o en dado caso la reelección de Rosario Piedra Ibarra. Por cierto, ¿qué opinión le merece el trabajo que ha tenido Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Muchísimas gracias, Elena. Pues efectivamente ha habido todo espacio, ¿no?, de comunicación, diálogo, interlocución con las senadoras y senadores. Ahí hacemos la invitación a todo tu auditorio para que puedan seguir las comparecencias. Hay propuestas muy interesantes. Ahorita platico un poquito sobre las propuestas que yo he llevado al Senado de la República, y que generaron un impacto favorable porque eran diferentes a todas las de mis compañeras. Respecto a tu pregunta, efectivamente ha habido un reclamo de las organizaciones de la sociedad civil respecto al actuar, ¿no?, de la actual presidenta, en cuanto a que no ha sido o no ha tenido la fuerza o el impacto en el actuar de la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos para la prevención e inhibición de violaciones a derechos, tanto en el ámbito social como en el político gubernamental. Creo que es muy respetable la trayectoria, sobre todo de su mamá y del Comité Eureka, que en su momento la respaldó
a doña Rosario Piedra. Es una persona que ha sido vinculada, ¿no?, a esta causa y lucha social de los desaparecidos durante la Guerra Sucia a principios de los años 70. Sin embargo, a nivel administrativo, al impacto o al nivel de atención que requiere la CNDH hoy en día, estar presente en territorio con las causas y poniendo al centro a las víctimas, no ha tenido ese desempeño que se esperaba de una entidad como esta. Hugo Eduardo Vadillo Zurita, que es candidato a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿consideras, o dentro de tu análisis, consideras de que le hace falta credibilidad a esta institución en estos momentos, que bueno, pues ha sido mucho el reclamo y sobre todo la polémica en torno a que pues es una institución pues no independiente, con falta de credibilidad también, y que bueno, pues ha estado sobre todo en la polémica, Hugo, porque han mencionado sobre todo algunos colectivos u organizaciones de que no se ve la independencia de la institución, sobre todo en temas pues obviamente que le compete, que son los derechos humanos. Sí, claro. Así es, Selene, justamente estamos, pues también lo mencioné en mi comparecencia, estamos observando, ¿no?, de que pues el elefante burocrático también está presente en los derechos humanos. Esta analogía que dicen que empujas la pata del elefante para que avance y cuando agarras la otra pata ya regresó la otra, y entonces es muy difícil moverlo, pero no imposible. Fíjate que las propuestas que yo expuse ante las senadoras y senadores tuvieron un impacto favorable, sobre todo centrándome en tres aspectos. Uno, el que las figuras o el mecanismo de recomendaciones que emite la CNDH no solamente tengan un carácter de atención o señalamiento después de la consecuencia o de algún hecho violatorio de los derechos humanos. Es decir, emiten la recomendación cuando ya pasó, o en pocas palabras, como decimos en tabasqueño, a niño ahogado, pozo tapado. Y lo que es peor, luego estas recomendaciones pues quedan en eso, en esa figura en la que pues recomendemos este tipo de cosas para que no vuelvan a pasar, pero no se fortalece el principio de no repetición. Yo propuse que tengamos también un espacio importante para la prevención, que haya recomendaciones preventivas. Hay situaciones que constantemente están presentes y que ponen en riesgo los derechos humanos en cualquier ámbito, en grupos y vulnerables, como niñez, afrodescendientes, indígenas, migrantes, que es mi causa, y que esto pueda darle un nuevo vigor, pero sobre todo una incidencia. Si prevenimos, podemos también incidir en políticas públicas y en asignaciones presupuestales, en equilibrios presupuestales. Otra propuesta que yo también empujé y que les pareció muy, muy interesante a los senadores fue justamente el cambiar la CNDH. Este proceso se ha centrado, incluso, Selene, te lo digo, se ha politizado muchísimo en la persona que va a ocupar la presidencia de la CNDH. Están viendo justamente este tema que refieres de la independencia y la autonomía y de que no esté vinculada a tal o cual interés o partido político. Y yo les comentaba a los senadores, pues ustedes tienen la potestad, la fuerza, la representatividad. Yo trabajé en el Poder Legislativo muchos años, en el Senado y en la Cámara de Diputados, y podemos trabajar en una transformación integral de la CNDH, en donde exista ya no un modelo de una presidencia cada 5 años, sino un modelo más colegiado. No sé si conoces, sino para el auditorio, ilustrarles rápidamente que actualmente la CNDH está constituida por un presidente o presidenta y 6 visitadurías que representan a cada una de las causas. Hay una causa para periodistas y inmigrantes, que es la tercera, y la primera visitaduría general, y la cuarta visitaduría para indígenas, y así cada una de las 6 visitadurías representa a varias áreas sociales de atención necesaria por los derechos humanos. Yo les decía, ¿por qué no hacemos un modelo colegiado? ¿Por qué no elegir un modelo en el cual ninguna causa esté por encima de la otra? Y les pareció interesante porque creo que esto le daría
un sentido de justicia y equilibrio, pero sobre todo de congruencia. Es increíble que en el primer sitio donde debe de respetarse los derechos humanos sean los grandes ausentes, ¿no? A nivel incluso estructural e institucional. Creo que estas propuestas impactaron con mucho empuje ahí en la comparecencia, y una más que era justamente la armonización legislativa, el que las recomendaciones tengan un impacto vinculatorio e incluso punitivo, para que cuando algún funcionario o funcionaria pública abuse de sus funciones o atente o violente los derechos humanos, pues tenga también una sanción. Creo que eso es muy importante. Sí, para allá iba, de hecho, Hugo, porque muchas veces no son vinculatorias todo esto que resuelve la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de salir favorecido con el voto de los senadores y las senadoras. ¿Estarían impulsando alguna iniciativa, alguna cuestión de ley para precisamente que todo lo que resuelve la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sea vinculatoria? Aunque bueno, se busca también con las recomendaciones y demás, visibilizar un problema. Entonces, que no nada más quede en la publicidad, sino que realmente se haga responsable a la autoridad correspondiente que haya incurrido en una violación. Hugo. Así es, Selene. Es muy importante esto porque desafortunadamente en la mayoría de los casos queda solamente en esto, en intenciones, en recomendaciones, en la cual pues el papel de los medios de comunicación ha sido muy importante, porque son quienes difunden, ¿no? Y hacen este tipo de manifestaciones, pero las acciones solamente se concretan a pues, capacitación, a mejoras. Pero yo creo que sí es necesario, es importante, se lo dije a los senadores. Ellos llevan un mes y medio, un poquito más de un mes y medio que asumieron el cargo en el Senado. Podríamos construir una agenda. Fue muy interesante los 3 días de comparecencias, porque hay propuestas muy buenas de mis compañeras y compañeros. Yo les narraba un caso particular en donde en mi responsabilidad como contralor del Instituto Nacional de Migración pude cuadrar recomendaciones de la CNDH como violaciones a los derechos humanos, como sanciones administrativas graves, faltas administrativas graves, y pude alcanzar que los funcionarios que cometieron estas violaciones fueran sancionados. Caso particular, las acciones u omisiones que derivaron en la muerte de una niña guatemalteca en la estación migratoria de Las Agujas, en Ciudad de México, en donde al estar en un proceso de deportación, ella con su mamá y su tía estaba dormida en la litera en la parte de arriba, se cae, se golpea y no tiene acceso a una atención médica. Eso ocurrió a las 3 de la tarde, en mayo del 2019, y solo tuvo algunos cuidados paliativos. Evidentemente, pues estaba detenida, estaba asegurada en la estación, y el médico de la estación solamente le dio algunos medicamentos para el dolor. A las 10 de la noche se pone grave la niña, la trasladan a un hospital y muere. Imagínate que es increíble que nuestra actual ley general de responsabilidades de los servidores públicos pues tenga pues un catálogo de conductas diseñado, efectivo para el tema del combate a la corrupción, pero no advierte este tipo de cosas. Pero logramos que con la ley de inmigración hacer un puente para que con el artículo 140, fracción sexta, que refiere que una violación a derechos humanos acreditada por la instancia correspondiente, en este caso la CNDH, se pudiera calificar como una falta administrativa grave. Gracias a ello pudimos llevar a buen puerto una causa procesal administrativa que derivó en una sanción. Hoy ya no están esos funcionarios y pues justamente se fortalece el principio de no repetición. Así quisiéramos que tuviera en muchas dependencias en donde hay vulneración de los derechos humanos hacia mujeres, hacia trabajadores, hacia indígenas, hay discriminación, hay maltrato y abuso, y no tenemos en la ley elementos para poder dar el siguiente paso que nos garantice justamente eso, la no repetición y mejores prácticas.
Hugo Eduardo Vadillo Zurita, rápidamente, y bueno, ya como última pregunta, los derechos son progresivos, no regresivos. Tu opinión en torno a las reformas que se han estado aprobando tanto en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, tu opinión en torno a todo esto que se ha estado aprobando. Muchísimas gracias, Selene, muy buena pregunta. Efectivamente, los entrastes son progresivos. La gran reforma de 2011 y lo que contiene el artículo primero constitucional nos habla justamente de la defensa plena y total de los derechos humanos. Considero que es importante que haya una entidad en donde todas las voces y las expresiones puedan ser escuchadas, que sea una causa común, una casa común, la CNDH, para que podamos analizar a fondo este tipo de acciones legislativas que se están llevando a cabo en diferentes, no solamente al espacio nacional, que es el que impacta, sino también en legislaciones locales. Yo creo que se ha presentado también a la oportunidad para el país de que podamos tener una CNDH robusta, fortalecida, que incida directamente a los derechos humanos de estas nuevas formas que están presentando, tanto legislación, puedan escuchar a todos. Hablamos también de los derechos animales, derechos ahora con inteligencia artificial, Selene, el derecho de los usuarios de servicios financieros, en donde hay gente que pierde su dinero y quién los atiende, ¿no? Y en eso impactan muchas legislaciones, donde el Poder Judicial tiene que estar también a la altura de esta progresividad de los derechos humanos. Pues algo más que quieras agregar, Hugo Eduardo Vadillo. Obviamente nosotros estaremos dándole seguimiento a todo este proceso que se realiza en el Senado de la República, donde tú eres candidato, eres aspirante, y pues de verdad que nosotros deseamos que seas beneficiado con el voto de los senadores y las senadoras. Un último comentario, Hugo. Muchas gracias. Pues en primer lugar, pues agradezco muchísimo el apoyo de ustedes, de los medios, de XR Noticias. Creo que es importantísimo que nuestros paisanos y paisanas sepan que un paisano más como ellos, alguien que migró y que ha luchado por una causa como es la causa migrante, pues hoy está también ahí presentándose, defendiendo y llevando a Tabasco, que mucho ha sido también tanto ejemplo, pero también víctima de violaciones a derechos humanos. Un llamado también a que nuestros legisladores, los senadores de Tabasco, a quienes saludo con afecto y respeto, pues respalden nuestra propuesta, que está muy vinculada a una realidad. Somos una frontera internacional, tenemos un trasiego importante de personas y también de mercancías en la frontera sur, y creo que soy el único tabasqueño, pero también creo que soy el único del sur que accedió a esta última etapa en el proceso de selección, y con todo lo que eso implica, que es llevar una realidad en un lugar, en un sitio, en una parte del país en donde ha sido muy, muy evidente que hay violaciones a derechos, y que necesitamos que los ojos también del elefante de los derechos humanos cambie y voltee a ver hacia el sur. Gracias, Selene, gracias a los medios de comunicación, y pues estamos atentos y dando la batalla, ¿no?, por unos derechos humanos que sean causa común y casa para todos. Hugo Eduardo Vadillo Zurita, candidato a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nosotros te agradecemos mucho que nos hayas atendido esta llamada. Muchas gracias y buenos días.